Bienvenido, hoy te enseñamos a realizar este tipo de flor con la técnica de deformación, así que no te lo pierdas. Vamos a hacer 6 pétalos, vamos a ocupar 12 globos del color que queramos para hacer nuestra flor. Yo voy a ocupar amarillo y voy a ocupar 3 globos tubito, en este caso no tengo amarillo, puedo ocupar un color similar. Y bueno, son 6 pétalos lo que vamos a hacer. Primero vamos a cortar esto a la mitad, cortamos a la mitad. Vamos a hacer un nudito en el que tiene la boquilla, que es este. Ya tengo el nudito, para que pueda inflar este también. Y este, bueno, tiene su colita, por ahí no se bota el aire obviamente, ¿no? A este le vamos a hacer exactamente lo mismo. Listo, muy bien, ya tengo mis 6 trocitos. Al final me quedo con 6 porque los partí a la mitad los 3 globos. Entonces lo que hacemos es meter nuestro globo tubito. No del todo, vamos a dejarle 1 centímetro por lo menos. Vamos a inflar nuestro globo redondo ahora y lo vamos a calibrar en 6. Vamos a inflarlo un poco de más para que el globo se ablande y lo calibramos en 6. Ahora con mucho cuidado vamos a meter nuestro piquito en la boquilla del globo tubito. Ahora inflar, perdí un poquito de aire en el redondo, así que lo voy a volver a calibrar. Esto es de tener paciencia, nos va a pasar de todo. Y bueno, también con un poquito de práctica, tratamos de agarrar que no se escape el aire. Inflamos. Listo. Ahí lo tenemos. Ahora, si se ve, hay un círculo al medio por donde va a ir nuestro globo redondito. Tenemos que colocar uno más dentro. Pero bueno, ahora lo importante es, no vamos a soltar esto porque se va a perder todo el aire. Primero, solamente voy a agarrar la boquilla del globo tubito para que no se escape el aire. Y del globo redondo ya lo puedo soltar inclusive un poco. Veamos la manera para que sea más fácil. Ahora sí ya es más fácil sin el globo redondo que me esté molestando. Con una pincita la boquillita la voy a sacar porque se me metió un poco, para que sea un poco más cómodo trabajar. Ya tengo la boquilla. Muy bien, una vez agarro la boquilla ya quito un poquito la tensión porque sé que no se va a deshacer mi trabajo. Amarro con la colita, no, la boquilla con la colita, para que ya no tenga ningún problema. Vamos a meter nuestro globito girando un poco. Aquí ya nos pone una barrera y probablemente no nos deje pasar. Y bueno, ahí es donde podemos inflar un poco con la boca o con el inflador, como lo vean conveniente. Solo un poco y vamos metiendo. Listo, ya está. Entonces ahora yo quiero sacar la lapicera. Lo que voy a hacer es agarrar el globo redondo. Fíjense que se ve ahí. Lo voy a sujetar y voy a sacar el bolígrafo o mi palito con calma. Entonces ahora sí viene la parte importante. Vamos a inflar el globo redondo. Ahí vemos cómo quedaría. Vemos que no se puede meter. Entonces aquí lo importante ahora es agarrar el globo que acabo de inflar, que es el globo que está dentro, el pequeñito, y ahora el globo externo que está cubriendo todo esto, lo voy a inflar con el inflador o con mi boca. Y ahora sujeto todo y ahora voy a ir viendo si es que es posible realmente que yo pueda colocar el globo adentro, y si lo es, inclusive lo puedo inflar más todavía, justo hasta que vean. Inflan justo hasta que vean que no queda ningún espacio. Ya no veo ningún espacio, así que ahí es el punto. Ahora solamente agarramos nuestro globito que está adentro, el globo pequeño, y lo amarramos. Fíjense que queda todo este cuello, lo podemos cortar, ¿no? Ahora lo que queda es acomodarlo un poco, ver hasta que nos guste, que quede muy similar acá o acá. Y ahora viene una parte que le va a dar un poco más, va a hacer que se vea más bonito. Lo que podemos hacer es inflarlo
O lo siguiente que podemos hacer es succionarlo, o lo que deberíamos hacer, mejor dicho, para tener el efecto es succionar el aire. Y vamos a ver cómo cambia un poco. Y ahora vamos a amarrarlo bien pegado al cuerpo para que quede un cuellito relativamente largo. Y ya está. Así nos va a quedar. Nos va a quedar bonito. Pero como les digo, hay que succionarlo un poquito al final para que se note más todavía el globo. Y bueno, de esto vamos a hacer exactamente 5 más. O vamos a ver si le aumentamos o le quitamos para ver si el tamaño es adecuado para lo que estamos pensando. Ya tenemos todos los pétalos, están listos acá. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer parejitas con cada uno de estos pétalos con los cuellitos que quedan. El requisito va a ser que sean bien separados. Entonces voy a hacer un nudo, pero no lo voy a asegurar así, sino que al lado contrario, para que empiece a quedar algo separado. Entonces hacemos lo mismo con cada uno de ellos. Es bien importante que queden separados. En el caso de que los quiera ajustar un poquito más, lo puedo hacer después. Nos va a quedar. ¿Listo? Entonces ahora, lo que vamos a hacer es agarrar globos verde. Vamos a hacer 2 manzanitas en 6. Wow. Vamos a aprovechar este globo tubito, lo reciclamos y bueno, vamos a hacer 2 manzanitas. Podemos inflar los globitos. Inflamos bastante y lo vamos a bajar igual en calibre 6 como hemos estado manejando los pétalos. Los nuditos son bien pegados a la boquilla y no al cuerpo, ¿ya? Ahí, así como que quede así con ese espacio, bien pegado a la boquilla el nudo. Entonces ahora agarramos nuestro globito y hacemos las manzanitas que ya creo que la mayoría saben cómo hacer. Vamos a la base, sujetamos. Recordemos que esto es un poquito duro. Muy bien, ahora con el globo tubito le vamos a dar unas 3 vueltas y le hacemos nudito. Le voy a hacer un doble nudito. Y bueno, vamos a ocupar este mismo trozo para hacer lo mismo con este otro. Obviamente presiono un poco, meto mi dedito, coloco mi dedo acá y sujeto por el goteo, que es este puntito negro. Esto con cierta presión porque si no se nos va a soltar. Listo. Hacemos lo mismo acá. Ojo, que esto quede bien ajustadito. Le dan las 3 vueltas y le hacemos el respectivo nudo, porque no queremos que se nos vaya a deshacer. Cortamos un excedente y ya está, ya tenemos. Ahora sí, vamos a agarrar cada uno de estos y vamos a pasarlo por en medio de las manzanas, así, y queda una vueltita ahí. Hacemos lo mismo con este, del otro lado mejor, para que se acoplen mejor. Ahí, perfecto. Ahora este otro, simplemente la idea es pasarlo, ¿no? La idea es que no se nos salga. Acomodamos bien. Bueno, yo lo que voy a hacer es quitarle uno. Le acabo de quitar un hito, porque me está gustando más que no se me vaya a deshacer, para que no se esté deshaciendo. Podrían entrar 6. Tendría que hacer más grande la manzanita. Y ahora este que está aquí lo vamos a amarrar con cualquiera.
Podemos colocar 3 sin problema. Damos la vuelta. Colocamos este más. Ojo, vean ustedes de acomodarlo correctamente para que no se les deshaga. Listo, ya tenemos ahí nuestros petalitos. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido. Comenta con la foto mostrando qué tal te quedó el trabajito. Yo lo acabo de hacer a la rápida. Creo que son las 2 de la mañana, ya tengo un poco de sueño, así que me equivoqué un poquito con los tamaños, pero es algo que hay que corregir si es un trabajo. En mi caso es la primera vez que hago este modelito. Me gusta, sé que podemos mejorarlo, así que comenten si quieren que sigamos haciendo con este tipo de deformación con los globos, colocando globos adentro. Dentro de un globo redondo colocamos globos tubito o más globos redondos para obtener estas formitas. Bueno, aquí estoy viendo la plataforma de Patreon o Patreon, donde por fin habilitamos nuestros cursos. Tenemos 4 membresías, te recomiendo que mires el enlace, te lo voy a dejar en comentarios y lo voy a dejar también en la descripción para que puedas entrar. Envíame mensaje privado, lo que quieras, yo te paso el enlace, no hay ningún problema. Hemos escogido la plataforma, en este caso va a ser Patreon, y con esta plataforma te vas a poder suscribir de cualquier parte del mundo. Espero que te haya gustado, que sigas viendo los videos. Ya volvimos.